Mateo 9, 36 al 38, hermanos. No sé si por ahí hay algún más visitante, hermanos. Dios los bendiga. ¿Sí? Dice la palabra del Señor así: y al ver las multitudes, Jesús, ¿verdad?, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lea el versículo que sigue, hermanos. ¿Qué dice? Dice el 38: todos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces estamos viendo este tema, ¿verdad, hermanos? Ovejas sin pastor. Vimos la introducción donde vimos que una oveja sin pastor pues es un animal que está en peligro latente de ser destruido, porque las ovejas no se pueden defender solas, y la oveja, hermano, siempre está segura al lado del pastor. La oveja sin pastor nunca va a estar segura. Luego vimos el punto número 1, hermanos. Vimos la compasión de Cristo, cómo Él fue movido en las entrañas cuando vio las multitudes. Vimos el punto número 2, cómo el Señor, por esa compasión, trabajó incansablemente, hermanos. Porque la compasión nunca nos va a dejar estar pasivos, hermanos. ¿Sí? La compasión nos va a llevar a hacer algo por las personas que están perdidas. Punto número 3, hermanos, y ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Cómo el Señor, por esa compasión, envió obreros a la mies, los 12 discípulos, los 70 discípulos en Lucas, y pidió que oráramos, hermanos, por más obreros. Ahora, cuando usted y yo, hermanos, oramos por obreros, lógicamente está involucrado que nosotros mismos queremos ser parte de ese trabajo. Y yo quiero decirle aquí algo, hermanos, no se asuste. Porque a veces pensamos, Dios me va a llamar y tengo que dejar mi trabajo y tengo que irme a las misiones mundiales y tengo que... No, hermanos, el trabajo de Dios es en su círculo, en su entorno. Primero con su familia, luego con sus amigos y con sus vecinos. Y habrá quien, hermanos, porque yo creo que va a haber quien sea llamado al ministerio. ¿Cuáles son los 3 ministerios que hoy están vigentes? Al pastorado, al evangelismo y a ser maestro. Esos son los 3 ministerios que hoy el Señor permanecen delante del Señor. Y luego hay otros ministerios, hermanos, que son ministerios de ayuda. El ministerio de misericordia, de ayudar, de servir, de dar y de exhortar, o de gobernar también, hermanos, está ahí. Entonces, cuando el Señor pide que seamos obreros para su mies, hermanos, no quiere decir que usted va a parar atrás de un púlpito siempre y va a predicar. De hecho, si usted lee la Biblia, hermanos, Jesús nunca predicaba en la sinagoga. Él predicaba arriba de una barca, en una montaña, sentado en una piedra o en la esquina donde él vivía. Los profetas eran igual. Los profetas muy pocas veces se les dio lugar para oficiar en el culto oficial de Israel. Entonces, esto de ser obreros, hermanos, no es solamente estar detrás de un púlpito. Hay muchas formas de hacer la obra del Señor. Vimos, hermanos, el inciso A, cómo Cristo estableció pastores para edificar a su pueblo. Vimos Hechos 20:28, ¿verdad? Vimos Efesios 4:11 y nos quedamos en primera carta a Timoteo 3, vamos ahí, versículos del 1 al 7. Y si no me equivoco, nos quedamos en el versículo 5, donde Pablo le dice a Timoteo que si alguno no puede gobernar su propia casa, no puede gobernar la iglesia de Dios. Entonces yo le digo y le repito, si usted no puede gobernar su casa, guiar a su casa, usted no puede ser un líder en esta congregación ni en ninguna congregación. Y déjenme le digo, hermanos, posiblemente usted puede hacerlo porque le van a dar oportunidad. Pero aquí no se trata de los hombres, se trata de Dios. ¿Cómo yo estoy sirviendo al Señor? ¿Sí?
Ahorita que pasaron los jóvenes a cantar, me dio gusto, aunque necesitan cantar, muchachos, con más corazón. Me da gusto por ellos, hermanos. Y oro por ellos para que maduren, porque miren, el hermano Tony dijo algo: ya los que estamos aquí, pues nomás estamos jóvenes del corazón, ¿verdad? Ya somos chavorrucos, hermanos. Pero nuestro tiempo ya pasó de juventud. Pero usted pregúntele al hermano Tony un ejemplo cuando él estaba aquí. ¿A qué edad llegaste acá, hermano, en esta congregación? 18 años. ¿Y hoy tienes, si se puede? 45, o sea, hace 27 años, hermanos. Y sabemos de algunas cosas que le han sucedido al hermano Tony, como ha estado hospitalizado. Y yo creo que en esas hospitalizaciones, no sé si te ha pasado por la mente, hermanos, el partir con el Señor, ¿verdad? Porque no han sido a veces algunas fáciles. Entonces, muchachos, ustedes no siempre van a ser jóvenes. Y la preocupación mía como pastor, hermanos, es que ellos tienen que madurar para gobernar sus casas, porque seguramente se van a casar, seguramente van a tener hijos, y seguramente, hermanos, ellos van a seguir adelante, pero ellos tienen que saber cómo gobernar su hogar. Versículo número 6, hermanos, 1 Timoteo 3:6, está hablando del llamado a un pastorado. Dice que no sea un neófito. ¿Qué quiere decir la palabra neófito? Principiante. Dice que no se envanezca, hermanos, y caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? El orgullo, el decir yo soy igual a Dios. Hay una historia, hermanos, en las cartas que Juan escribió de un hombre llamado Diótrefes. No sé si lo han leído, escuchado. Y dice que este hombre tomó el primado de la iglesia, hermanos, y le impedía a algunos cristianos el participar. Bueno, Diótrefes, hermanos, cayó en esta condenación del diablo. Empezó, hermanos, a enseñorearse de la iglesia. Y yo le digo una cosa, hermanos, eso es peligroso. Eso es muy peligroso, hermano, porque la iglesia es de Cristo. Y déjenme les digo algo, hermanos, yo como pastor, si yo procedo con ustedes de mal corazón, el Señor puede castigar mi vida, porque yo no fui llamado al pastorado para herirle, para humillarle, para enseñorearme, para robarle. Yo fui llamado al pastorado para cuidarle, hermanos, para cuidarle. Y lo vamos a ver al final, hermanos. Mire, vamos a la otra, bueno, dice el versículo 7, también es necesario, hermanos, que el pastor tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Y otra vez, hermanos, en el versículo 6 dice la condenación del diablo, pero este versículo dice en el lazo del diablo. Sí, que yo no caiga. Ahora, aprovecho aquí para los que ayudan en el ministerio, los que predican, cuiden su vida. Los músicos, cuiden su vida. Los que dirigen la alabanza, cuiden su vida, porque ustedes son parte del servicio ministerial de esta congregación. Porque si caen ustedes y yo caigo, hermanos, en la condenación del diablo, en el lazo del diablo, pues vamos a tener que hacernos a un lado. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, hermanos, que cosas del diablo estén dirigiendo nuestra congregación. Porque el diablo viene para matar, para robar y para destruir. Ahora pásense en la carta a Tito, hermanos. También en Tito, más adelante, unas 3-4 páginas de su Biblia, está la carta a Tito. Y también allí hay recomendaciones hechas del apóstol Pablo para los pastores de Creta. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Amén. Por esta causa te dejé en Creta. Creta era una isla, hermanos. Mire bien, para que corrigieses lo que está deficiente y establezcas, ¿qué? O sea,
pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, los pastores, vuelvo a repetirle, tenemos el ejemplo de Cristo, el buen pastor, el buen pastor. Versículo 6. ¿A quién vas a poner de pastor, Tito? Al que fuere irreprensible. ¿Qué más? Marido de una sola mujer. ¿Qué más? Que tenga hijos creyentes, hermanos. Ahora, esto es complicado, ¿verdad? Porque la salvación es personal. Pero mire, hermano, aquí si usted no puede mantener sus hijos en Cristo, porque ser salvo es del Espíritu Santo, pero usted tiene que tener hijos educados. Porque a mí me ha tocado ir a hogares, hermanos, que los hijos no son salvos, pero son blasfemos contra el Señor. Un día hace muchos años yo llegué a una casa de unos hermanos de otra congregación, hermanos, y me senté y estaba un hijo de la hermana y del hermano, y me empieza a decir, no, a mí me gusta lo bueno, y me gusta esto, y me gusta aquello. Y yo sabía que el muchacho pues se había alejado de las cosas del Señor, hermanos, y andaba para arriba y para abajo en el pecado, y me empieza a decir, a mí me gusta lo bueno, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Le digo, mira, yo no creo que te guste lo bueno, yo creo que te gusta lo malo, porque has abandonado lo más bueno, y lo más bueno es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces no me digas eso, mejor, mira, déjanos platicar a tu papá y a tu mamá, porque vinimos a ver. Dios te bendiga. Vámonos. Hermanos, nosotros debemos de tener hijos respetuosos, educados. Digan amén, hermanos. ¿Sí? Dice el versículo 6, 7, porque es necesario que el obispo, aquí le llama la otra palabra, sea otra vez irreprensible, como administrador de ¿quién? Entonces, yo debo estar preocupado, hermanos, cómo estoy portándome delante de Dios. Dice el versículo, que no sea soberbio, que no sea iracundo, que no sea dado al vino, que no sea peleonero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que sea hospedador, que sea amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dice el versículo 9, retenedor, hermanos, de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? Y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos, hermanos, que contradicen. Regularmente cuando uno va a la casa, hermanos, de algún hermano, ahí hay familia que no es creyente y empieza la plática y algunos contradicen. Y según ellos tienen unas preguntas muy profundas y, hermano, no, hermano, no son preguntas ni profundas, a veces ni son cristianas, a veces ni son bíblicas, pero son ideas que ellos traen en contra del cristianismo, en contra de los cristianos, en contra de los pastores. Entonces el apóstol Pablo dice que el pastor tiene que tener palabra fiel, hermanos, para que con sana enseñanza convenza a los contradictores. ¿Sí? Pásese a Pedro, hermanos, donde está la otra escritura de los que son pastores. El Señor, hermanos, el Señor puso pastores para cuidarlo a usted. Primera carta de Pedro 5, del 1 al 3. Leo, me voy a enojar yo también como tú. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, es más, ya me estoy enojando. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué dice, hermanos, el versículo 2?
Y el 3. ¿Verdad, hermanos? Es clara la palabra en cuanto al ministerio pastoral. Yo no puedo ser pastor por internet, hermanos. Bueno, sí puedo, pero no debo. Yo tengo que estar en medio del rebaño. Como dicen los pastores, tienes que oler a oveja. Yo no puedo estar un peldaño por arriba de ustedes, hermanos. Nunca en la Biblia enseña eso de que el pastor es más que la congregación, que la grey. Nunca. Simplemente el pastorado es un llamado a cuidar la grey. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses, dice, reconozcan a los que los cuidan, a los que trabajan entre ustedes y les predican la palabra. Si hay un reconocimiento, hermanos, por el trabajo pastoral, pero no quiere decir que cuando yo vaya a su casa usted diga, va a venir el pastor, vamos a atenderlo diferente, que va a venir el hermano tal. No, hermanos, somos iguales. Simplemente el don que yo tengo es distinto. Pero Dios a mí no me ha dado ningún primado, ningún señorío, hermanos, ninguna unción diferente a la que usted tiene. No. Si usted lee la carta a Pedro, hermanos, capítulo 5, Pedro está hablando del servicio de todos los ministerios de la iglesia. Y en el versículo 5, hermanos, mire lo que dice. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pero mire la palabra que sigue, y que todos, incluyendo el pastor, sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Hermanos, yo no puedo pretender que cuando yo entre por esa puerta y ustedes tengan que rendirme a mí pleitesía, nada, solamente respeto. Pero el respeto ni siquiera se los tengo que pedir a ustedes. El respeto yo me lo voy a ganar si yo los respeto a ustedes, si yo los amo, si yo los cuido, me voy a ganar el respeto. Y algunos aún así, hermanos, no van a respetar, pero ese es problema de ellos con el Señor. Porque el Señor nos puso para apacentar la grey de Dios. Ahora déjenle digo, hermanos, dentro de este punto que Dios envió obreros a su mies y pidió, hermanos, que oraran por más obreros. Mire, inciso B, cuando usted fue salvo, hermano, usted se convirtió a Cristo. Y mire lo que sucedió. Cristo vino a ser su pastor. Y usted debe de descansar en eso, hermanos. Mire, ahorita que estábamos cantando el canto, muchas gracias, Señor, ¿verdad? Y hay una parte que dice, en la noche siniestra. Anoche yo tuve una noche siniestra, hermanos. 3 de la mañana y mis vecinos andaban con todo, hermanos. Música, gritería, borrachera, escándalo. Y la perrita, la titina, hermanos, wow, toda la noche, hermanos. Y yo a las 3 de la mañana ya me sentía perturbado, hermanos, en mi espíritu, y físicamente ya me sentía mal porque 3 de la mañana sin poder dormir. Y dije, le voy a hablar a la policía. Pero no, hermanos, dije, no, me voy a ir a orar. Y me puse a orar, hermanos, en la madrugada. Señor, dame paz en medio de esta cosa que está pasando. Déjame dormir, son las 3 de la mañana. No sé cómo le haga, Señor. Ayuda a mis vecinos que entiendan que tienen un escándalo tremendo. Hermanos, pues no sé cómo le hizo el Señor, pero me durmió. En medio de todo ese escándalo, de esa noche siniestra. Y estaba pensando, hermanos, veía el reloj, 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, 3 de la mañana. Y dije, no, mañana voy a llegar a la iglesia cantando la de el doctor psiquiatra, la del pelo suelto, la de la papa sin capsu, hermano, porque tenían a Gloria Trevi allí.
Pero Él es nuestro pastor, hermanos. ¿Sí? Él es el buen pastor. Mire, aquí mismo, hermanos, en Primera de Pedro 2:25, mire lo que dice la Biblia, hermanos. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, ustedes y yo, antes de conocer a Cristo, pero ahora habéis vuelto al ¿qué? Con P mayúscula. ¿Y qué más? Con O mayúscula. ¿De qué? Mire, hermano, yo no puedo ver sus almas porque yo no sé. Es más, yo no sé, hermana Karina, déjele digo algo. Yo he estado orando mucho por usted, hermana, pero yo no sé sus luchas, sus pruebas, sus problemas. Pero mire, el Señor lo sabe. Porque aquí habla de algo invisible, hermanos, del alma. No habla, a veces nuestros cuerpos reflejan algo, ¿verdad, hermanos? Estamos enfermos y nos duele algo y nuestra cara se ve, pero a veces vemos solamente a los hermanos, mas no sabemos cómo está su alma. Bueno, el Señor dice que Él es el pastor de tu alma. Y tú puedes pensar en esta mañana, ¿cómo está tu alma? Yo anoche estaba perturbado, hermanos. Muy perturbado ya. Y lo que hice, hermano, fui con el buen pastor en la sala de mi casa y me puse a orar. Señor, ayúdame porque esto ya me tiene muy perturbado. No crea que era una música, hermanos, despacita, suavecita. No, hermano, tenía el karaoke adentro de la recámara. Temblaban los cristales, hermanos, de las ventanas. Algo perturbador. Pero Él conoce, hermanos, nuestra alma. Cuando usted se convirtió a Cristo, Él vino a ser su pastor. Ahora, piense, qué buen pastor tiene usted, hermano. Y qué buen pastor, hermanos, que va a proveer para usted. Mire, vamos a ver, hermanos, algo que le quiero decir sobre esto. Juan 10:11. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan 10:11. Fíjese 3 cosas que dice la palabra de nuestro pastor, que es Cristo. Juan 10:11. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. Usted tiene un buen pastor, hermanos, bondadoso. Hermano, el buen pastor nunca le va a hacer daño a usted. A mí me encanta leer y leer y leer el capítulo 10 de Juan, hermanos, porque encuentro que el buen pastor va delante de las ovejas. Y no va adelante porque Él quiera ir, hermanos, luciéndose, no. Él va adelante porque Él va cuidando a las ovejas. Y Él va adelante porque Él va guiando a las ovejas. Y Él va adelante, hermanos, porque Él le va buscando un lugar adecuado a las ovejas. Y me encanta otra cosa que dice el Evangelio, hermanos. Dice, la voz del extraño no oirán, porque no lo conocen. Escuche lo que le voy a decir, hermanos. Si usted en verdad es salvo y es una oveja de Cristo, la voz del extraño a usted le va a dar miedo. Y usted va a oír cuando una falsa doctrina, algún falso predicador, algún falso maestro manipulador venga sobre su vida. Usted va a oír, porque esa no es la voz del buen pastor. Porque el buen pastor es bueno. Y a las personas buenas nosotros no les tenemos miedo, hermanos. Es como el bebé que trae Samuel. Él es bueno, el bebé. Y yo lo puedo tomar en mis brazos. ¿Y qué me puede hacer ese bebé? Nada, porque él es inocente, él es bueno. Pero no es así Samuel ya. Aunque es bueno. Pero me refiero que ya no haya una bondad igual, hermanos. Acá estamos hablando de una inocencia pura. Pásese a Hebreos 13:20, hermanos. Aquí dice el buen pastor, Hebreos 13:20.
¿Ya lo encontraron? Yo me lo sé de memoria, pero quiero que lleguen ahí, hermanos. ¿Ya? ¿Qué dice? Y el Dios a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué más? El gran pastor. Usted no solamente tiene un buen pastor, tiene un gran pastor. Y no soy yo, hermanos, yo también lo tengo. Por eso le doy gloria a su nombre. Por eso me siento confiado y seguro, porque Él es el pastor. Y luego esto me lleva al Salmo 23, ¿cómo es mi pastor? Dice que con Él nada me faltará. Dice que Él me va a llevar a aguas de reposo. Dice que Él va a confortar. Dice que Él me va a llevar por sendas. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, porque también me va a llevar por valle de sombra de muerte, hermanos. Pero dice que no voy a temer mal alguno, porque Él ahí va a estar conmigo. Y luego dice que al final mi buen pastor, hermanos, me va a llamar a su casa. Dice, porque en la casa de Jehová, fíjese, 5 cosas donde el buen pastor nos va a llevar, hermanos: agua de reposo, pastos verdes, sendas de justicia, valle de sombra de muerte, pero al final a la casa. Porque el pastoreo del Señor no termina aquí en la tierra, hermanos. Pero a lo mejor usted está engañado por el diablo y el diablo le ha metido cosas a su corazón. No, yo me siento solo. No, la iglesia. No, el pastor. No, los hermanos. La vida. El problema del virus. No, hermano, no le haga caso a eso. Hágale caso a la palabra. Usted tiene un buen pastor y usted tiene un gran pastor. Pero mire lo que dice Pedro, hermanos. Vuelve hacia 1 de Pedro capítulo 5, versículos 4. Allá hay otro título para nuestro pastor. 1 de Pedro 5:4. ¿Ya lo encontraron? ¿Cómo le llama allí Pedro? Dice, y cuando aparezca, ¿quién? Bendito su nombre para siempre, hermano. ¿Sí? El príncipe de los pastores. Usted tiene un buen pastor. Usted tiene un gran pastor. Y usted tiene el príncipe de los pastores terrenales. Aleluya, amén, hermano. Entonces, si el pastor terrenal falla, vaya con el príncipe y dígale: Señor, el siervo está fallando aquí en la tierra. Guíalo, trata con él, oriéntalo, enséñalo, dale amor, dale causa, dale pasión por lo que él tiene que hacer. Pero él es el príncipe, hermanos, de los pastores. Hermano, pero lo terrible es que hay cristianos que hoy están viviendo como si no tuvieran pastor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos dejado pastorear por el Señor. Porque argumentamos, hermanos, contra su pastoreo. Porque nos enojamos por situaciones que a veces pasan en nuestra vida. No, hermano, usted tiene un buen pastor, usted tiene un gran pastor y usted tiene de su lado al príncipe de los pastores. Mire lo que dice Mateo 9:34, punto número 4 y último, hermano, ¿sí? El pastor tiene enemigos. Mateo 9:34. El pastor tiene enemigos. Mire lo que pensaban los fariseos del buen pastor, hermanos. Dice, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Fíjese, hermano, lo que opinaban de nuestro Señor, sus enemigos. Decían: está loco, está fuera de sí, está endemoniado, es hijo de adulterio porque su mamá salió embarazada y nadie sabe quién la embarazó. Eso es lo que le decían, hermanos. Eres hijo de fornicación. Echas los demonios por los demonios, por Belcebú. El pastor tiene enemigos. Usted lea el capítulo 10 de Juan, hermanos, y va a encontrar 3 cosas que el pastor enfrenta. El extraño. Segundo, el lobo. Y tercero,
el asalariado. Ahí habla de esas tres cosas en Juan capítulo 10. Dice la voz del extraño. Entonces yo voy a tener enemigos. Y yo sé que va a haber doctrinas, hombres perversos que van a ir con usted y le van a decir: no, hombre, el pastor es esto, salte de ahí, ya no vayas ahí, vente acá. Acá hasta los ángeles dejan plumas donde vuelan entre nuestro culto. Tenemos ahí plumas de ángeles. A ver, ¿dónde dice la Biblia que los ángeles tenían alas, hermanos, para empezar? Pero hay gente que no conoce la voz del Señor, hermanos, ¿y qué hace? Se va. Y luego vienen: no, ahora sí conocí a Cristo. ¿No lo habías conocido entonces? Ahora sí fue un encuentro. Ahora fue un posencuentro. Ahora fue un reencuentro. Yo le digo: pues ni que fueran los menudos, los chamos o parchís, hermanos. El día que el Señor me salvó, Él vino a ser mi pastor. Y yo tuve un encuentro con Él y Él transformó mi vida, hermanos. Y nada en mi vida, nada, hermanos, tiene que ser nuevo. Sí, progresivo. El pastor tiene enemigos. El buen pastor y nosotros como pastores. Hoy hay tantas cosas, hermanos, que de verdad traen el martillo de Thor y traen la unción, hermanos, del martillo del Chapulín Colorado. De veras, usted pasa y le dan un martillazo en la cabeza y recibe. Y yo me entristezco, hermanos, y digo: Señor, ¿cómo hay gente que cree en eso? Pero el pastor tiene la voz del extraño en contra, hermanos. El pastor tiene el lobo. Y el pastor, aunque el asalariado no es tanto su enemigo, hermanos, pero es alguien que cuando ve venir al lobo, deja sola a las ovejas. Pero ahí están tres cosas que usted tiene que tener cuidado, hermano. Oír bien la voz del pastor. Discernir. No ande enviando dinero, hermanos, a nadie que usted no conozca. No lo haga. De hecho, si viene un predicador aquí, hermanos, porque a veces invito y no sé con qué van a salir, pero si viene aquí un predicador y empieza a decir que siembre, no siembre. Ahí no se siembra. La siembra tiene que ver con otra cosa. Si viene algún grupo alguna vez que venga a esta congregación y diga: vamos a sembrar, no, hermano, no siembre. Y aunque les diga que son duros y que el Señor no está con ustedes y que están muertos, ustedes no lo hagan. No, es una voz incorrecta. Esa no es la voz del buen pastor. Recuerde, usted tiene un buen pastor y el buen pastor busca lo mejor para usted. Usted tiene un gran pastor, el gran pastor quiere lo mejor para usted, y usted tiene el príncipe de los pastores. Pero tiene que entender, hermanos, que el pastor tiene enemigos. Los fariseos eran enemigos de Cristo. Muchos versículos en los 4 evangelios dice que ellos lo querían matar. Lo querían matar. ¿Por qué? Porque Él les decía que ellos eran pastores infieles. De hecho, Ezequiel capítulo 34 se refiere a ellos, hermanos, los pastores que dispersaron las ovejas. Tenemos que enseñarnos, hermanos, a ser cristianos de gracia. Tenemos que enseñarnos a ser cristianos de gracia. Porque estos fariseos no eran eso, hermanos. Ellos no eran nada con gracia. Ellos todo eran ley. A todo mundo querían apedrear. A todo mundo querían matar. A todo mundo querían condenar, hermanos. Y no, el Señor les dijo no. Y les dice en el capítulo 15 de Mateo y en otros capítulos les dice: guárdense de la levadura de los fariseos, de la enseñanza de los fariseos, porque ellos son la voz del extraño. Ellos son la voz del extraño.
Voy a terminar con 2 versículos, hermanos. Y es la conclusión. Cristo quiere ser su pastor, ¿sí, hermanos? Cuidarlo con amor y guiarlo en este mundo y más allá de este mundo. Es la conclusión. Cristo quiere ser su pastor, cuidarlo con amor, guiarlo, hermanos, en este mundo y más allá de este mundo. Mire, vamos a Romanos 12, 1. El Señor quiere guiarlo en este mundo, hermanos. ¿Lo tiene? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que ¿qué? Que presenten ¿qué? Sus cuerpos. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Sabe lo que significa la palabra racional, hermanos? Tiene que ver con la razón y tiene que ver con un culto inteligente. Y mire, déjeme le explico esto. Esto que estamos haciendo ahora, hermanos, esto se llama culto sacramental. Porque está guiado bajo sacramentos, cantamos cantos, están escuchando la palabra. Algún día vamos a celebrar la cena del Señor y también fueron bautizados bajo o en el agua. Es un culto sacramental, es bueno, es bíblico, es ordenado por Dios. Amén. Pero aquí no habla de un culto sacramental. Lean las últimas 2 palabras, hermanos, las últimas 3 palabras del versículo 12. Las últimas 3 palabras. Dice, ¿vuestro culto qué? Otra vez, leanla. Dice, ¿cuál es el culto racional? El culto racional es el que usted le presta a Dios cuando usted sale de la puerta de la iglesia, del templo. Amén. Y ese tiene que ver con la razón. Y tiene que ver con 3 cosas, hermanos. Que mi cuerpo, o sea, mi vida, todo lo que yo soy, tiene que estar envuelto en un sacrificio vivo a Dios. ¿Qué es un sacrificio vivo? Hermanos, para empezar, la palabra sacrificio quiere decir algo que a usted a veces no le va a gustar, porque es sacrificio. Luego tiene que ver, hermanos, con que ese sacrificio no solamente tiene que ser vivo, tiene que ser en la santidad de Dios. Y esto es como me porto yo afuera del culto sacramental, hermanos. Porque el cristianismo tiene 2 cosas, hermanos. Tiene un culto sacramental, pero tiene un culto ético. Y es como yo vivo en medio de los que no conocen al Señor. Porque yo estoy glorificando a Dios con esa vida. Aquí dice, hermanos, sí, es vuestro sacrificio, es vuestro culto santo. Y es, ¿qué más? Agradable. ¿A quién? A Dios. Entonces no es solamente venir el domingo, hermanos, presentarnos el martes, el jueves, no. Más importante es cómo vivimos cuando no estamos en el culto. Levanten la mano todos los que están casados. Los que están casados 2 veces. No, levanten la mano. Una vez, ¿verdad? En esta iglesia solamente estamos casados una vez. Si yo le pregunto a su esposa, bueno, los varones me refería, ¿verdad? Anaí levantó la mano. Ahorita va a patear Anaí, pero si yo le pregunto a su esposa, ¿qué opinará de usted, hermano, si es cristiano? Eso es el culto racional. Y no le voy a preguntar, no se preocupe, hermano Salvador, no le voy a preguntar. Pero que si yo le preguntara, hermana, ¿usted considera que su esposo es cristiano? Y que ella no dijera, pues el domingo es cristiano, hermanos, pero el lunes se le quita lo cristiano. Entonces usted ya no está siendo pastoreado por Cristo en el culto racional. Ahora, levanten las manos las hermanas que estén casadas. Una vez. No, una vez, hermanos. Levanten la mano.
yo le preguntaría a sus hijos, son tremendos los muchachos, hermanos, ¿su madre es cristiana? ¿Qué, Gaby? Sí es cristiana. Mire, Gaby rápido dijo que sí, hermano. Bueno, vamos más allá. Que ustedes fueran a mi casa, hermanos, y le preguntaran a mi vecino que se llama Jaime, ¿verdad? Y a mi vecina que se llama Doña Lupe, y que ustedes le dijeran, ¿usted considera que las personas que viven en esta casa son cristianas? Ahora, piensen en sus vecinos. ¿Qué dirían sus vecinos de ustedes? Ese es el culto racional, hermanos. El que da testimonio de que el Señor es nuestro pastor. ¿Sí? Ese es el culto racional. Cristo quiere ser su pastor, quiere cuidarlo con amor y quiere guiarlo en este mundo. Pero de esto se trata, hermanos. Sí, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, muchachos, levanten las manos, muchachos. Ustedes también. Levántenlas así que se vea, con ánimo pronto. Levántenla. No les voy a hacer ninguna pregunta de la Biblia, hombre. Levanten la mano. ¿Qué opinarían sus papás de su cristianismo? ¿Qué opinarían sus compañeros de la prepa, de la universidad, del trabajo, del círculo donde ustedes se mueven de su cristianismo? Jóvenes, hermanos, tengamos cuidado. Miren, ahora con todas las redes sociales estamos expuestos a muchas cuestiones. Muchas cuestiones de malos testimonios. Un día yo andaba con unas personas, hermanos, y estaba citado para ver otras personas de otra congregación. Entonces llegamos y nos vimos, pero las personas de la otra congregación que yo conocía, nada más me conocían a mí, no conocían a las otras personas que yo iba a llevar. Entonces ya nos sentamos a platicar cosas que íbamos a hacer del cristianismo. Pero cuando terminó la reunión, hermanos, una de ellas me dice, hermano, ¿a poco esta persona es cristiana? Le digo, sí, es hija del pastor. Dice, no, hermano, no puede ser, yo la conozco y hace esto. Es más, trabajamos juntos, pero ella no sabía que yo también era cristiano. Fíjese. Pues tuvimos que hablar con esa persona y decirle, oye, esta persona dijo esto, ¿es verdad? Y dijo, sí, hermano, es verdad. O sea, yo he estado viviendo una doble vida y yo no, en mi trabajo no saben que soy cristiano, maldigo, tomo. Eso no es ser pastoreado por Jesús, ¿verdad que no, hermanos? Porque nosotros tenemos un buen pastor, un gran y un príncipe. Los pastores. Bueno, vamos al Salmo 48, 14. Esto se trató del pastoreo en el mundo, pero mire, el pastoreo de Cristo, hermanos, pasa más allá de esta tierra. Salmo 48, 14. ¿Ya están ahí? Es el último versículo, ¿verdad que sí? Porque este Dios es Dios nuestro, hermanos. ¿Así dice su Biblia? Eternamente. Fíjese, el pastor de usted, aparte de todo lo que le dije, es eterno. Y luego dice algo bien precioso, hermanos. Él nos pastoreará aún más allá de ¿qué? ¿Se fija cómo nuestro Señor, hermanos, nunca nos va a dejar solos? Por eso Él dice, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin
del mundo. El pastoreo de mi Dios no se acaba aquí en la tierra, hermanos. El pastoreo de mi Dios va a estar ahí presente cuando yo dé el último suspiro. Pero para que eso se cumpla, Él tiene que ser su pastor en esta tierra. Porque si Él no es su pastor en esta tierra, Él no va a ser su pastor después de esta tierra. Eso es imposible. Romanos 14 dice algo, hermanos. Dice la Biblia: ninguno vive y muere para sí. Dice, porque si vivimos, ¿qué? Para el Señor vivimos. Y por lo tanto, si morimos, para el Señor morimos. O sea, si vivimos para el buen pastor, Él va a ser mi pastor cuando yo muera. Pero usted nada más entiende ese versículo. Si usted no deja que el buen pastor lo pastoree en esta tierra, Él no puede ser el buen pastor después de esta tierra. No puede. Eso no queda. Entonces Cristo quiere ser su buen pastor, hermano. Quiere pastorearlo con amor, con cuidado, pero quiere que usted deje que Él lo pastoree. Cuando el pastor va delante de las ovejas, hermano, las ovejas se sienten seguras, cuidadas. No tienen miedo. David dijo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa, o sea, pones una mesa con aderezo, con bendición delante de mí, aún en presencia. ¿Qué le angustia en esta mañana, hermanos? ¿El COVID? Déjelo en las manos del Señor. Pondrás una mesa aún delante de mis angustiadores. ¿Qué le angustia? ¿A un pecado? Vaya al buen pastor que le perdone. Él perdona, hermanos. Él perdona, jóvenes. Depresión, vaya y dígale: Señor, aquí estoy, me siento así. Ven a mi vida, pastoréame. Él es bueno, hermanos. Pero el problema es que a veces no hemos entendido. A veces, hermanos, nos sentimos más orgullosos de nuestros pastores terrenales y decimos: no, a mí me pastorea tal persona. No. Deja que te pastoree el eterno, el de los brazos eternos, hermanos. Como les decía el jueves, el que es su salvación, su ayuda, su escudo, su espada. Él, hermanos, nos conviene que Él nos pastoree. Porque Él sabe lo que mi alma, hermanos, está padeciendo hoy, mañana, pasado mañana.